Señalan también otro ejemplo, el ascenso de Adolfo Hitler al poder en enero de 1933. Su capacidad para la insurrección violenta había quedado demostrada ya con el putsch de la cervecería de Múnich en 1923. Un ataque nocturno por sorpresa en el que un grupo de partidarios suyos, armados con pistolas, se hicieron con el control de varios edificios gubernamentales y una cervecería de Múnich, donde se hallaban congregados funcionarios bávaros. Su irreflexivo ataque fue contenido por las autoridades y Hitler pasó 9 meses en prisión, durante los cuales escribió su libro Mi lucha. A partir de entonces, Hitler se comprometió públicamente a llegar al poder por la vía electoral. En un principio, su movimiento nacional socialista recabó escasos votos. En 1919, una coalición prodemocrática de católicos, liberales y socialdemócratas habían fundado el sistema político de Weimar. Pero a principios de 1930, con la economía alemana tambaleándose, el centro derecha cayó presa de luchas internas y la popularidad de los comunistas y los nazis fue en aumento. El gobierno electo se desmoronó en marzo de 1930, en plena Gran Depresión. Con la acción gubernamental bloqueada por el estancamiento político, el presidente testaferro, el héroe de la Primera Guerra Mundial, Paul von Hindenburg, aprovechó un artículo de la Constitución que confería al jefe de Estado la autoridad para nombrar a cancilleres en caso de darse la circunstancia excepcional de que el Parlamento no lograra nombrar a un gobierno por mayoría. La función de dichos cancilleres no electos y del propio presidente no consistía solo en gobernar, sino además en marginar a los radicales tanto dentro de la derecha como de la izquierda. En primer lugar, el economista del partido de centro, Heinrich Brüning, que posteriormente huiría de Alemania y se convertiría en catedrático en Harvard, intentó sin éxito restaurar el crecimiento económico. Su mandato como canciller fue breve. A continuación, el presidente von Hindenburg designó al noble Franz von Papen y posteriormente, con un desaliento creciente, a un íntimo amigo y rival de von Papen, el general Kurt von Schleicher, exministro de Defensa. Sin embargo, sin mayorías parlamentarias en el Reichstag, es decir, en el Parlamento, la situación de punto muerto persistía. Los líderes, no sin motivo, temían las siguientes elecciones. Convencidos de que algo tenían que acabar funcionando, un contubernio de adversarios conservadores se reunió a finales de enero de 1933 y llegó a una solución. Había que colocar a la cabeza del gobierno a un candidato independiente y popular. Lo despreciaban, pero sabían que al menos contaban con el apoyo de las masas y, sobre todo, creían que podrían controlarlo. El 30 de enero de 1933, von Papen, uno de los principales ideólogos del plan, quitó hierro a la inquietud que generaba la apuesta de convertir a Adolfo Hitler en canciller de una Alemania asolada por la crisis, con las siguientes palabras tranquilizadoras: lo tenemos de nuestro lado. Dentro de 2 meses tendremos a Hitler acogotado en un rincón. Cuesta imaginar un error de cálculo más colosal, pronuncian los autores. Las experiencias así pues, con estos 2 ejemplos de Italia y Alemania, ejemplifican el tipo de alianza fatídica que con frecuencia eleva a figuras autoritarias al poder. En cualquier democracia, los políticos afrontarán en algún momento arduos desafíos. La crisis económica, el descontento público creciente y el declive electoral de los principales partidos políticos pueden hacer que incluso los entendidos más experimentados cometan errores de juicio. Así, si llega a aparecer en escena un desconocido carismático y consigue popularidad desafiando al viejo orden establecido, los políticos en el poder sentirán tentaciones de incorporarlo a sus filas si tienen la sensación de estar perdiendo el control. Y si alguien de dentro del sistema rompe filas para acoger al recién llegado antes de que lo hagan sus adversarios, podrá utilizar la energía y la base de éste para superar tácticamente a sus pares. En tal caso, los políticos de la clase dirigente esperan poder encauzar también al advenedizo para que apoye sus programas. Sin embargo, señalan los autores,
que este tipo de pacto suele mutar en beneficio del advenedizo, pues las alianzas otorgan a los recién llegados respetabilidad suficiente para convertirse en aspirantes legítimos al poder. En la Italia de principios de la década de 1920, el antiguo orden liberal se desmoronaba en medio de huelgas cada vez más frecuentes y de un creciente malestar social. La incapacidad de los partidos tradicionales de forjar mayorías parlamentarias sólidas llevó a la desesperación al anciano primer ministro Giovanni Giolitti, quien cumplía su quinto mandato y, desoyendo los consejos de sus asesores, convocó elecciones anticipadas en mayo de 1921. Con el objetivo de aprovechar el atractivo para las masas de los fascistas, Giolitti decidió ofrecer al movimiento arribista de Mussolini un lugar en el bloque burgués de su grupo electoral, integrado por nacionalistas, fascistas y liberales. Su estrategia fracasó y el bloque burgués obtuvo menos del 20% de los votos, tras lo cual Giolitti presentó su dimisión. Sin embargo, el lugar que Mussolini ocupaba en las listas confirió a su variopinto grupo la legitimidad necesaria para permitir su auge. Y tales alianzas fatídicas no se circunscriben en absoluto a la Europa de entreguerras. También ayudan a explicar el ascenso de Hugo Chávez. Venezuela se vanagloriaba de ser la democracia más vetusta de Sudamérica, vigente desde 1958. Chávez, un suboficial militar que había liderado un golpe de Estado fallido y carecía de experiencia en la función pública, era un recién llegado a la política. Sin embargo, su ascenso al poder contó con el impulso definitivo de un infiltrado consumado, el expresidente Rafael Caldera, uno de los fundadores de la democracia venezolana. Desde hacía largo tiempo dos partidos dominaban el panorama político venezolano: Acción Democrática, de centro izquierda, y el Partido Social Cristiano, de centro derecha, de Caldera, conocido como COPEI. Ambos se habían alternado el poder de manera pacífica durante más de 30 años y en la década de 1970 Venezuela se consideraba una democracia modélica en una región plagada por los golpes de Estado y las dictaduras. Sin embargo, durante la década de 1980, la economía nacional dependiente del petróleo se sumió en una depresión prolongada, una crisis que se dilató durante más de una década y prácticamente duplicó el índice de pobreza. Y como es natural, el descontento creció entre la población venezolana. Los disturbios generalizados de febrero de 1989 indicaban que los partidos establecidos se hallaban en problemas. 3 años más tarde, en febrero de 1992, un grupo de jóvenes oficiales militares se alzaron contra el presidente Carlos Andrés Pérez, con Hugo Chávez a la cabeza. Los rebeldes se hacían llamar bolivarianos, en honor al reverenciado héroe de la independencia, Simón Bolívar. El golpe de Estado fracasó, pero Chávez, detenido, apareció en directo en televisión para instar a sus partidarios a deponer las armas y declarar con un colofón que acabaría por convertirse en leyenda que la misión había fracasado por ahora. Y al hacerlo, se convirtió en un héroe a ojos de muchos venezolanos, sobre todo de los más pobres. Tras un segundo golpe de Estado fallido, en noviembre de 1992, Hugo Chávez, desde la prisión, cambió de estrategia y optó por alcanzar el poder por la vía electoral. Iba a necesitar ayuda para hacerlo. Aunque el expresidente Caldera era un estadista avesado y bien considerado, en 1992 su carrera política se hallaba en plena decadencia. 4 años antes no había conseguido garantizar la candidatura a la presidencia de su partido y se lo consideraba una suerte de reliquia política. Con todo, a sus 76 años de edad, el senador seguía soñando con regresar a la presidencia y detectó en el ascenso de Chávez una cuerda de salvamento. La noche del primer golpe de Estado de Chávez, el expresidente se puso en pie durante una sesión conjunta extraordinaria del Congreso y abrazó la causa de los rebeldes declarando: es difícil pedirle al pueblo que se sacrifique
por la libertad y la democracia, cuando cree que tales libertad y democracia son incapaces de darles alimentos que comer, de evitar la subida astronómica del costo de la vida o de poner fin definitivo al terrible flagelo de la corrupción que a ojos de todo el mundo devora las instituciones venezolanas a cada día que pasa. Este fascinante discurso lo resucitó a la carrera política al conectar con el electorado antisistema de Chávez. El apoyo público al expresidente se multiplicó, cosa que le permitió llevar a cabo una exitosa campaña presidencial en 1993. El flirteo público de Caldera con Chávez no solo ayudó a impulsar su resultado en las urnas, sino que además otorgó a Chávez una credibilidad renovada. Chávez y sus camaradas habían intentado acabar con los 34 años de democracia de su país y, sin embargo, en lugar de denunciar a los líderes golpistas por constituir una amenaza extremista, el expresidente les manifestó su simpatía en público y con ello les permitió acceder a la política general. Caldera ayudó, asimismo, a abrir las puertas del Palacio Presidencial a Hugo Chávez al asestar un golpe mortal a los partidos venezolanos establecidos. En un asombroso giro de 180 grados, Caldera abandonó el COPEI, el partido que había fundado cerca de medio siglo antes, y presentó una candidatura independiente a la presidencia del país. Ciertamente los partidos generales se hallaban ya en crisis, pero la partida de Caldera y la campaña antisistema subsiguiente contribuyeron a enterrarlos de todo. El sistema de partidos se derrumbó totalmente después de que Caldera ganara las elecciones de 1993 como candidato independiente, allanando el camino para futuros candidatos sorpresa. 5 años después, el turno sería para Hugo Chávez Frías. Sin embargo, en 1993 Chávez seguía afrontando un grave problema. Se hallaba encarcelado a la espera de juicio por traición. Para 1994, el presidente Caldera retira todos los cargos en su contra. El acto final de Caldera para impulsar a Chávez consistió en literalmente abrirle las puertas de la cárcel. Justo después de su liberación, un periodista preguntó a Chávez a dónde se dirigía. Su respuesta fue al poder. La liberación de Chávez respondía a una promesa electoral de Caldera. Como la mayoría de las personas que integraban la élite venezolana, Caldera consideraba a Chávez una moda pasajera, alguien de quien probablemente el público general se habría olvidado para cuando se convocaran los próximos comicios. Sin embargo, al retirar todos los cargos contra él, en lugar de permitir que Chávez fuera juzgado y luego indultarlo, Caldera lo elevó y de la noche a la mañana transformó el antiguo golpista en un candidato presidencial viable. El 6 de diciembre de 1998, Hugo Chávez gana las elecciones presidenciales, derrotando con facilidad a un candidato que contaba con el apoyo del sistema. El día de la toma de posesión, Caldera, el presidente saliente, no fue capaz de tomarle el juramento al cargo, tal como dictaba la tradición. En lugar de ello, permaneció taciturno a un lado. Y señala Levitsky y Ziblatt que a pesar de las inmensas diferencias entre Hitler, Mussolini y Chávez, los tres siguieron rutas hasta el poder que comparten similitudes asombrosas. En los tres casos se trataba de desconocidos capaces de captar la atención pública. Todos ellos ascendieron al poder porque políticos de la clase dirigente pasaron por alto las señales de advertencia, y o bien les entregaron el poder directamente, en el caso de Hitler y Mussolini, o les abrieron las puertas para alcanzar, como en el caso de Hugo Chávez. La renuncia de la responsabilidad política por parte de los líderes establecidos, señalan Levitsky y Ziblatt, suele ser el primer paso hacia la autocracia de un país. Años después de la victoria presidencial de Hugo Chávez, Rafael Caldera habló sin tapujos de sus errores.
señalando lo siguiente: nadie imaginaba que el señor Chávez tuviera ni la posibilidad más remota de convertirse en presidente. Y tan solo un día después de que Hitler fuera proclamado canciller, un destacado conservador que lo había impulsado a tal puesto admitió: acabo de cometer la mayor estupidez de mi vida. Me he aliado con el mayor demagogo de la historia mundial.